El turismo ha cambiado. Tras 10 años de vida, la red de ciudades AVE ha cambiado también con él, adaptándose a las nuevas motivaciones, los nuevos perfiles de turista y los cambios sociales, económicos y políticos que dibujan el actual panorama turístico. A partir de 2018, la red se encamina hacia un nuevo reto: redefinir el proyecto para posicionarlo estratégicamente dentro del turismo español de las próximas décadas. Así nace el Plan Estratégico de Red de Ciudades AVE 2018-2021, con el objetivo de aportar un mayor valor al mercado en forma de productos y experiencias turísticas, ser un producto de referencia para la alta velocidad española, aumentar el reconocimiento de la marca RCA, apostar por el mercado nacional, consolidar los mercados internacionales de larga distancia y generar una mayor actividad turística en nuestros destinos. Objetivos definidos por la nueva misión y visión de la red de ciudades AVE. La misión: fomentar el turismo en sus destinos miembros que comparten la alta velocidad. Al AVE como medio de transporte se suman el turismo y el ocio. La visión: ofrecer al mercado nacional e internacional una oferta variada dirigida a los diferentes segmentos turísticos que representen lo más destacado de España para convertirse en un proyecto estratégico para España. Un plan estratégico en el que los miembros colaboran y cooperan en pro del crecimiento del proyecto. Porque este es y ha sido el éxito de esta red, sus destinos y todos los productos y empresas que los forman. Junto al AVE, el gran valor de la red y centro de toda la estrategia que genera un nuevo modelo turístico. Un nuevo modelo competitivo que se asienta sobre los productos y la diversidad que ofrecen los destinos de la red. Productos reclamo como son el cultural, el urbano, patrimonios de la humanidad y las escapadas. Productos prioritarios como gastronomía, shopping y MICE. Y productos de refuerzo como naturaleza, interior, sol y playa y LGTB. Para alcanzar este modelo de red se definen 5 líneas estratégicas de actuación. Gobernanza y management, que garantice la correcta gestión, desarrollo y crecimiento del proyecto. Alianzas y partners, que permitan el fortalecimiento de los partners clave como Renfe o Turespaña, así como la búsqueda de nuevas alianzas que mejoren la red. Creación de producto. La actuación que más valor aporta, tanto a la red como al mercado, generando productos y experiencias para el consumo turístico. Branding y posicionamiento, que define acciones tan importantes como el plan de comunicación y relaciones públicas, el plan de marketing online o el social media plan. Promoción y comercialización, fundamental para el desarrollo de aquellas áreas encaminadas a dar a conocer el producto y a vender los productos y experiencias. En definitiva, un nuevo modelo turístico que optimice al máximo las sinergias entre dos de los sectores más importantes de la economía española: la alta velocidad y el turismo.